Bueno, hoy nos vamos a divertir, nos vamos a entretener haciendo un modelado de nuestro resistor que manufacturamos, haciendo uso de una de las técnicas de fabricación, que fue la implantación iónica y la difusión de impurezas. Entonces, vamos ahora a asumir que ya lo hemos concluida la fabricación, que físicamente lo tenemos y que podemos caracterizarlo. Y iniciaremos justamente con esta identificación de sus propiedades, sean positivas, sean negativas. Si no son las que esperamos, intentaremos tomar ventaja de ellas para aprovechar que ahí están estos fenómenos. Y en general es algo siempre soportado en la experiencia que ya tenemos, rescatando los conceptos de la teoría de circuitos. Es como vamos a ir construyendo este modelado, sobre todo para tomar ventaja de él, de esta manufactura. Así que entonces, recordemos que hemos implantado iones, seguramente fueron iones de fósforo. Sometimos un tratamiento térmico, más de 1000 grados centígrados, y obtuvimos una redifusión de impurezas. En alto porcentaje se reestructuró la, la naturaleza cristalina del substrato y tenemos, con técnicas de fotolitografía, la posibilidad de acceder a este dispositivo, que básicamente es un resistor. Un resistor que le vamos a llamar de pozo N. Bien, ese fue nuestro antecedente eh, hasta el día del día martes. Y bueno, también habíamos dicho que en esta intención de reordenar la estructura cristalina, las impurezas que fueron introducidas de manera violenta, con el calor al que fue sometido, va ocupando posiciones en la red y se van difundiendo tanto a los lados como hacia el fondo, perpendicular a la superficie, y llegan hasta una profundidad en la que su concentración prácticamente es la misma en número que la que tiene el sustrato de silicio. Esa zona, habíamos dicho que se llama región libre de portadores. Es una zona en la que están ionizados porque los portadores mayoritarios se recombinan con los mayoritarios de la otra zona, entonces quedan como neutralizados, y esa zona es a lo que le llamamos la unión. El diodo de unión justamente es eso, porque hay una zona libre de carga en donde ya no hay posibilidad de que estos se puedan recombinar o neutralizar. Entonces, cuando hacemos un acercamiento, pues básicamente lo que tenemos es un típico diodo de naturaleza PN y una zona que vamos a identificar como la unión, y la unión es la interfase, y esa interfase tiene un grosor. Bueno, pues en ese grosor están estas cargas que están compensadas con las de signo opuesto, y decimos que es una zona que es libre de carga móvil. Este componente, por supuesto, este diodo es parásito, y nosotros debemos de tener certeza de que este diodo, cuando estemos nosotros operando nuestro resistor, pues no participe de la función que estamos diseñando, porque el diodo vamos a procurar que no sea participante. Como todo diodo, este no es la excepción, tiene un potencial interconstruido, y este potencial justamente es responsable en su presencia. Esta zona que es libre de carga, en la parte superior si hay cargas de un signo, en la parte inferior si hay cargas del otro signo, y aquí hay un campo eléctrico. Y como esta distancia es finita, entonces eso define un potencial electrostático. Y este potencial es
del típico potencial del diodo que debemos aplicar si queremos que entre en conducción. Nosotros no deseamos eso, pero lo que sí deseamos conocer es al menos su valor. Y el valor lo podemos encontrar muy fácilmente con la ayuda de la ecuación 1. Es un modelo que desarrollaron quienes hicieron física de dispositivos hace varias décadas. Y lo que nos dice este modelo es que si nosotros conocemos la concentración de portadores en cada una de las partes semiconductoras, sea el N y sea el P, y si además rescatamos la concentración intrínseca, con este modelo simple podemos hacer una estimación de cuál es el potencial que hay en la unión. Esta expresión, vean que también tiene aquí un factor que es el voltaje térmico. Y este voltaje térmico es una manera de introducir la temperatura como un factor relevante en la existencia de este potencial. Entonces, como nosotros estamos intentando incorporar todos aquellos elementos que nos sean útiles de la teoría de circuitos, este efecto de la temperatura se encontró que con este modelo, KT sobre Q, puede ser un mecanismo muy fácil de introducir este fenómeno, la temperatura. Y este voltaje térmico, este VT, va a aparecer en muchas expresiones, en muchos parámetros, en muchos dispositivos, y tiene que ver con eso. Fue la manera en la que se pudo introducir el efecto térmico reflejado como un equivalente en voltaje o en corriente, etcétera. Entonces, ese tipo de representación ha sido muy útil porque permite con modelos simples, como es la ecuación 1, determinar rápidamente un parámetro de interés, como es el voltaje interconstruido. Por supuesto que necesitamos parámetros y esos parámetros nos los da el fabricante. El fabricante nos va a dar esta información que requerimos para hacer esta estimación. Y entonces nosotros, al estar considerando un diodo, recordemos que históricamente tenemos dos terminales, el cátodo y el ánodo. El cátodo, en sentido estricto, visto como diodo, pues es la zona N que acabamos de integrar, y todo el substrato, que es tipo P, ese es el ánodo. Entonces, este recuadro punteado lo que nos está diciendo es que toda la parte blanca que tenemos en esta vista superior se refiere a la oblea, y la oblea como tal funcionaría como el ánodo de ese diodo hipotético. Necesitamos del fabricante información de su manufactura, concentración del pozo, concentración de la oblea. Tenemos la información, podemos sustituirlo en los modelos simples y hacer esta estimación que yo acabo de comentar. Mientras no digamos lo contrario, jóvenes, vamos a trabajar a temperatura ambiente. Y a temperatura ambiente nos referimos a que vamos a usar la temperatura en grados Kelvin, la temperatura absoluta. Entonces, no perdemos generalidad si asumimos que la temperatura es equivalente a 300 grados Kelvin. Las otras constantes son físicas. Esas no van a cambiar, son constantes universales. Recomiendo que las tengamos por ahí a la mano porque más de una vez las estaremos utilizando, sea para dar entrenamiento, sea para hacer diseño de algunos dispositivos, o sea para transmitir información. Usualmente lo vamos a requerir. Entonces es muy adecuado que por ahí a la mano tengamos siempre estos valores y otros que sean de interés para poder divulgar y compartir información. Entonces, si trabajamos a temperatura ambiente y sustituimos la información en el modelo simple para calcular primero el voltaje térmico, nos vamos a dar cuenta que tenemos esta representación, primero numérica y luego en unidades físicas. Vean que la propia representación analítica
permite que algunos parámetros se eliminen por default, como son los grados Kelvin. Y el Joule, ese lo representé en su equivalente electrón volt. Y el electrón volt tiene por unidades el coulomb y los voltios. Y eso nos permite hacer una anulación o cancelación de unidades físicas. Y de esta expresión se deduce que el valor numérico tiene por unidades los voltios. Y del punto de vista numérico, aproximadamente 26 milivoltios sería el efecto de la temperatura ambiente reflejada como un voltaje en la operación de este dispositivo. Este parámetro es útil porque luego necesitamos incorporarlo para hacer la estimación del potencial interconstruido. Sustituimos valores, vamos a procurar que las unidades físicas de todos los elementos sean las mismas. Entonces, el fabricante nos dio concentraciones en metros cúbicos y nosotros teníamos una concentración intrínseca en centímetros cúbicos. Bueno, pues al final hay que homogenizar todas las unidades para hacer un cálculo adecuado, y toda vez que hagamos eso, pues va a resultar que el voltaje interconstruido para estos parámetros que estamos usando anda del orden de 0.87 voltios. Es decir, ese sería el voltaje que hay que vencer si quisiéramos que el diodo entrara en conducción. ¿Qué vamos a procurar nosotros? Recordar que es un diodo parásito y vamos a hacer todo lo posible para que este resistor, como parte de un sistema de filtrado, no le permita vencer este potencial para que ese diodo no entre en conducción. Juan José. Sí, Federico, buenos días. Una pregunta, ahorita que estás explicando esta relación de voltajes y temperatura. En caso de que se modifique la temperatura, ¿se varía el voltaje de unión? O sea, en vez de ser 0.8 puede ser mejor 0.75 o 0.9. Sí, sí, sí. De hecho, si uno observa la expresión simple del voltaje térmico, es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura llegase a variar, por supuesto que el voltaje térmico va a variar en la misma proporción que la temperatura. Sí, sí. Ahora bien, Juan José, es muy importante recordar que el valor numérico que tenemos de la concentración intrínseca lo dimos y señalamos que era el valor a temperatura ambiente. Entonces, si nosotros tuviésemos un valor de temperatura distinto, no sé, por ejemplo, 0 grados centígrados, para calcular el voltaje del diodo, el potencial interconstruido, necesitamos sustituir la concentración intrínseca a 0 grados centígrados. Eh, Como siempre, Juan José se está adelantando a estas sesiones porque seguramente por ahí vio mis transparencias o ya conoce el material, pero no, nada de eso. Yo les voy a facilitar un modelo analítico para que ustedes vean cómo la concentración intrínseca varía por efectos de temperatura. Entonces, es correcto, Juan José. Si el voltaje térmico cambia porque cambia la temperatura, también va a cambiar la concentración. Y entonces el voltaje interconstruido va a cambiar muy poco. Este va a cambiar también, este va a cambiar, y en el producto, del punto de vista de un crecimiento notorio en el voltaje interconstruido, va a variar en algunas décimas. Seguramente variará la segunda o la tercera cifra significativa. Eso es lo más relevante, a menos que tengamos una aplicación y que el diodo así construido, el resistor así manufacturado, quisiéramos trabajarlo a temperaturas criogénicas.
no sé, por ejemplo, 4.3 grados Kelvin, ahí obviamente va a ser mucho más relevante el efecto térmico y quizás el voltaje interconstruido disminuya a 0.1 o 0.15 voltios. Y si eso conviene, entonces justificaríamos por qué la operación debe ser a temperaturas criogénicas. Lo que sí es verdad es que este voltaje térmico, si bien es muy sensible a la temperatura, el voltaje interconstruido no lo es tanto, porque también la concentración intrínseca tiene esa dependencia. Y como que aquí se van a compensar, insisto, pero sí se nota un poco más la variación o el efecto térmico cuando estamos trabajando a 4.3 Kelvin, que es un nicho de oportunidad donde ahorita mucha gente está trabajando, sobre todo para estas cuestiones del cómputo cuántico y la operación adecuada para mejores algoritmos, etcétera, ¿no? Un tópico que después lo podemos platicar y desarrollar si les gusta, pero únicamente en esos entornos, Juan José, compañeros, puede ser que ocurra un cambio notorio en los potenciales y en diversos parámetros de desempeño, ¿eh? Ahí sí se pueden observar algunos fenómenos que incluso hoy día puedan ser poco gratos porque alteran para mal el desempeño, y si bajamos la temperatura, pues estos fenómenos desaparecen en alto porcentaje. Esto se llama cryo-CMOS o crioelectrónica, insisto, y es un tópico, un tema que hoy día está siendo muy investigado. Quizás luego podamos platicar sobre ese tema. ¿De acuerdo, Juan José? De acuerdo, gracias, Patrick. No, de nada. Entonces, miren, este potencial hay que procurar no vencerlo. Y cuando hagamos nuestro filtro, tendremos ese cuidado para que no entre en conducción. Ok, entonces, pero en pequeña señal es el régimen en el que vamos a trabajar. Porque acuérdense que este resistor va a ser parte de un filtro pasabanda, y entonces todo nuestro análisis lo haremos en el dominio de Laplace. Y aquí estaremos trabajando como elementos concentrados. Entonces, todo lo que es alimentación, todo lo que es DC, pues va a ser tierra. Nuestra oblea en esta tecnología o el substrato siempre lo vamos a polarizar al potencial más negativo. Si ustedes utilizan una alimentación bipolar, más menos 0.9 voltios, más menos 1 voltio, más menos 2.5 voltios, la oblea, cuando es tipo P, se polariza al potencial más negativo. Entonces, en pequeña señal, pues ese potencial la vamos a llevar a un valor de tierra analógica, y, insisto, vamos a ver qué tanto nos puede afectar este diodo en pequeña señal. A lo mejor no es relevante, a lo mejor sí. Por lo pronto, el diodo que acabamos de identificar y del cual ya encontramos su voltaje interconstruido, lo incluyo en esta representación solo para que recordemos que ahí tenemos un diodo parásito. Entre el cátodo y el ánodo, ahí está un componente que tiene características de rectificación. El resistor que hemos manufacturado forma parte de este diodo parásito. Entonces, esta inclusión solamente es eso, para que recordemos que ahí lo tenemos. En pequeña señal, el diodo tiene un efecto muy importante, y es que la región que constituye la unión, al no tener carga eléctrica, es una zona libre, como dieléctrica, como si tuviéramos un capacitor. Entonces, en pequeña señal, esa unión representa de alguna manera la interfase de dos zonas que podemos visualizarlas como placas de un sistema en el que están paralelas. Nosotros no estamos interesados en desarrollar la teoría para calcular la capacitancia asociada a la unión. Lo más relevante de la ecuación 3 es que con parámetros de la tecnología, concentración de cargas libres, concentración de huecos, y con parámetros fundamentales conocidos,
permitividad dieléctrica del vacío, la carga eléctrica, la constante relativa del semiconductor, que en este caso es silicio, el potencial interconstruido que ya hemos encontrado. Con este modelo simple podemos hacer una estimación del valor de esta capacitancia. Y es muy importante, esta capacitancia es por unidad de área. ¿Eso qué significa? Que la capacitancia real va a depender del tamaño físico que tenga nuestro resistor. Entonces, esta capacitancia es por unidad de área. En el modelo SPICE, cuando nosotros estemos simulando transistores u otros dispositivos, el modelo del transistor trae este parámetro. Este es un parámetro que el fabricante provee junto con otros parámetros. Así que este parámetro luego lo vamos a rescatar porque lo vamos a identificar fácilmente ahí en el modelo del transistor, y eso nos va a permitir tener certeza que las capacitancias parásitas asociadas, el simulador sí las va a tomar en cuenta porque tiene incorporada esta capacitancia y otras que luego vamos a ver y que son por unidad de área. Si ustedes quieren tener capacitancias parásitas de pobre impacto, pues la dimensión física de sus dispositivos deberá ser menor. Eso explica por qué la miniaturización del transistor ha favorecido que las parásitas sean pobres y que su efecto se vea a muy alta frecuencia. Esto va de la mano de por qué la miniaturización. Entonces, fíjense, con ese modelito, que es la ecuación 3, nosotros ahora podemos hacer una estimación de nuestra capacitancia por unidad de área. Entonces, fíjense, ¿qué necesitamos? El potencial interconstruido que ya calculamos, la información de las concentraciones que ya tenemos, constantes universales que ya describimos, pues sustituimos. Y cuando uno sustituye, uno encuentra un valor de este orden: 309.73 microfaradios por metro cuadrado. Bueno, esto a lo mejor no nos dice mucho, pero podemos ponerle unos cuantos numeritos. Por ejemplo, supongamos que la relación entre el largo y el ancho de mi resistor es 10:1, solo para propósitos ilustrativos. Pensemos que es de longitud 100 micrómetros y el ancho 10 micrómetros. Bueno, pues esta capacitancia por unidad de área, cuando lo multipliquemos por el área activa de este resistor hipotético, pues nos va a dar un valor puramente capacitivo: 0.3 picofaradios. Para el ejemplo que yo estoy haciendo y que he estado presentando, en el que aquí tengo mi resistor y tengo mi capacitor, este es un filtro pasabajas. Yo tenía un valor óhmico, R2, ya fijo, y tenía un valor calculado de capacitancia requerida para yo tener un polo en 12 kilohertz. Acuérdense que yo trabajo en 12 kilohertz. Ustedes trabajan en 10 kilohertz. Bueno, pues aquí estoy rescatando el valor que yo necesito, el que yo necesitaba desde sesiones anteriores. Si yo veo que este capacitor está en paralelo el efecto del diodo en su modo pequeña señal, que es un capacitor, pues yo diría que mi capacitor no va a sentir tanto el efecto, porque miren, de 83.2, ahora voy a tener un 83.5 picos. Seguramente experimentaré un corrimiento en la frecuencia de mi filtro. Bueno, entonces quizás eso me lleve a que yo proponga un valor de capacitancia menor, que tome ventaja del que yo ya calculé, o recalculo el valor de mi resistor, de modo tal que aproveche que aquí tengo esta fracción de capacitancia y puedo a lo mejor ahorrarme alguna dimensión de área, si propongo un capacitor de menor valor, si recalculo un resistor de menor valor, puede ser. Es decir, eh, quizás pueda tomar ventaja de este resistor hipotético, porque solamente son 10 micrómetros por 100 micrómetros. En realidad no sé
qué valor óhmico me dé esta dimensión física. Únicamente fue para decir que sí necesitamos tener una área activa para tener un valor capacitivo ya numérico, que ya no sea por unidad de área. Entonces, si este valor capacitivo es el que originalmente yo tenía, pues vale la pena recordar qué valor de resistencia yo había determinado cuando hice el análisis y las mejoras y los ajustes de mis valores que no eran comerciales. ¿Se acuerdan que ajusté? Y por ahí tenía valores. Bueno, vamos a rescatar otra vez ese ejercicio. Y solo comentarles, eh, ya me acostumbré a tener mis hojas de cálculo en Excel. Es una recomendación que yo les haría. Procuren tener sus constantes universales en algún sitio, intenten tener sus modelos analíticos ya descritos en algún lenguaje de programación, puede ser MATLAB, puede ser C++, Python, lo que ustedes gusten. Yo utilizo Excel. Al final, a mí me permite tener constantes que voy a capturar de la manufactura. Si cambio de fabricante, pues únicamente cambiaré las concentraciones que corresponda. Si yo quiero cambiar la temperatura, pues modifico la temperatura de trabajo. Tengo algunas constantes físicas que sí o sí voy a utilizar. Por ahí puedo tener parámetros de diseño que yo puedo proponer. En este caso, qué tan grande va a ser mi resistor o mi diodo. Y lo otro son los diversos parámetros que el simple resistor me arroja. Calcular voltaje térmico, potencial interconstruido, capacitancia de unión, y si yo conozco el tamaño de mi resistor, pues de una vez tener el capacitor parásito en faradios. De modo tal que aquí yo simplemente puedo cambiar muy pocos parámetros, muy pocos, para tener rápidamente una estimación de los distintos valores que van a acompañar y fortalecer mi modelado del resistor. Entonces, esta es una recomendación. Ustedes pueden programar en lo que gusten, pero lo más importante es tenerlo ya programado para hacer mínimos cambios y que obtengan los valores que corresponda a esos cambios que propusieron. Bueno, este fue como un comercial, como una recomendación para que tengan a la mano sus hojas prontas de estimación y de cálculo. Bien, este es mi resistor. En vista superior, un poco, esta es la representación. La zona que representa mi resistor R2 es la zona que yo implanté. Es una zona que le cambio el color para hacer la diferencia de mi oblea. Aquí mi oblea la puse en un tono de gris. Nosotros vamos a rescatar los conceptos de las películas delgadas. Entonces, como mi zona de implantación y de difusión de impurezas es muy pequeña, prácticamente puede asumirse que este resistor que implantamos puede considerarse como una lámina que tiene una cierta resistencia. Y entonces hay un parámetro típico cuando tenemos películas delgadas y es que todo es laminar. Aquí tenemos una resistencia laminar al haberlo integrado de esta manera. Y el método sencillo para hacer esta estimación es la ecuación 4, donde simplemente me dicen, a ver, la resistencia laminar que acabas de fabricar únicamente va a ser función del grosor de la zona implantada o de la película depositada y debes de conocer cuál es la resistividad del material. En este caso, yo necesito conocer la resistividad de mi zona implantada y conocer el grosor o la profundidad que tienen las impurezas para poder hacer uso de esta expresión. Si tengo los parámetros necesarios, pues puedo sustituir y fácilmente voy a tener la resistencia laminar. Luego, esta resistencia laminar, voy a tener precaución de que cuando les mande esta presentación en el PDF, aparezcan los subíndices, porque aquí el subíndice de esta R
es literal un cuadro. Aquí se pone un cuadro. Quiere decir que la resistencia cuadro es una característica de la resistencia laminar. Entonces, si yo no quiero tener un cuadro, sino muchos cuadros, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿qué tantos cuadros tengo en esta disposición geométrica que quiero implementar? Por ejemplo, el ejemplo que hicimos en la transparencia anterior, yo les decía, es una relación 10:1. El ancho son 10 micrómetros y el largo son 100 micrómetros. El número de cuadros que caben en esa área es 10 cuadros, donde cada cuadro es de 10 por 10 micrómetros. Entonces, el cuadro, la resistencia de ese cuadro es el mismo si ustedes tienen un cuadro 10 por 10 micrómetros, o si tienen 20 por 20 micrómetros, o si tienen 1 milímetro por 1 milímetro, es exactamente la misma resistencia laminar, porque estamos en el entendido de que el grosor es suficientemente pequeño como para considerar este resistor como una lámina. Entonces voy a tener cuidado de que esta resistencia total esté en función de la geometría de mi lámina, y yo necesito saber cuál es el valor de la resistencia laminar. Entonces recuerden, aquí tiene que haber un pequeño cuadro como subíndice. Y entonces vean qué interesante. El diseño del resistor solamente se reduce a conocer la característica del material y qué tan grande debe ser mi elemento a diseñar. Y con esta expresión yo puedo determinar un elemento más, es decir, mi resistor. O lo que es lo mismo, si yo tengo ya un requerimiento de resistencia, conozco la R laminar, solo me preocupo entonces ahora por determinar cuántos cuadros necesito para tener ese valor óhmico. Les comparto, el resistor que hemos manufacturado tiene una resistencia cuadro de 821 ohms. Acuérdense, no importa de qué dimensión es el cuadro. Mientras sea un cuadro, el valor óhmico es de 8.21 ohms. Y recuerden que estas resistencias se miden con un probador de 4 puntas. ¿Alguno de ustedes ha usado un probador de 4 puntas? ¿Alguna vez han tenido esa práctica? De momento no, Federico. Imagínense que son 4 puntas como los 4 dedos, ignorando el pulgar de su mano izquierda. Son 4 puntas. En las puntas, en los dedos externos, ustedes van a inyectar ustedes van a aplicar voltaje. Van a aplicar voltaje. Y en los dedos internos, que sería el medio y el anular, ustedes ahí van a medir corriente. Entonces, aplican voltaje y miden corriente. Y la información que ustedes obtienen con la ley de Ohm es la resistencia. Y la prueba de 4 puntas es porque estas puntas se posicionan sobre la superficie de la lámina de esta zona resistiva. Entonces, este probador de 4 puntas es como nuestro típico multímetro cuando el componente es volumétrico. Exactamente el mismo sistema. Bueno, pues para nosotros el pozo tiene este valor óhmico por cada cuadro que manufacturemos. Y va a depender, obviamente, de la concentración de portadores, que al final resultó con la difusión de impurezas, y qué tan rápido se mueven los portadores en esta lámina. Esa rapidez de los portadores se llama movilidad. Pero como no nos interesa hacer física, sino tener más que nada un valor, pues vamos a utilizar el 821 ohms por cuadro. Eso es lo que vamos a utilizar. En mi diseño del filtro pasabanda, en particular el polo pasabajas, yo necesitaba un resistor de 159.1 kilo ohms. Entonces, puedo usar la expresión anterior
para saber o para determinar la dimensión física que debe tener mi resistor. Es decir, qué tan grande va a ser mi zona implantada. Entonces aquí está el valor óhmico de la resistencia laminar, que en este caso es el pozo N. Aquí tengo el valor que yo necesito y como pueden ver, solo es determinar qué tan grande debe ser mi ancho y mi largo para obtener ese valor óhmico. Como todo buen ingeniero, ustedes proponen uno de los valores, por ejemplo el ancho, pueden proponerlo y van a encontrar por default la longitud de su resistor. Si hacemos esa sustitución, pues vean, la longitud que ustedes necesitan para tener un resistor de 159.1 kiloohms, si el ancho es de 10 micrómetros, pues es de casi 2 milímetros. O sea, es una barbaridad. Es prácticamente una línea. Imagínense, 10 micrómetros por 2 milímetros. Son dos líneas. O sea, entonces aquí ya empezamos a preguntarnos, a ver, ¿y cuál es el área que yo voy a disponer a nivel circuito integrado? Obviamente, a mayor área de integración, el fabricante me la va a cobrar y me la va a cobrar con creces. Entonces tenemos que empezar a hacer una estimación de factibilidad de manufactura de mi resistor. Por ejemplo, la manufactura más económica, pues es un área activa de 1 milímetro cuadrado. Este es uno de los chips que hemos mandado a fabricar. Son puros diseños de prueba, puramente analógicos. Y el área activa es la que está aquí en sombra blanca. Todo lo demás son los pads entrada-salida. Algunos pads no tienen diodos de protección, otros sí tienen diodos. Esos forman parte por default de todo el core de mi diseño. Y el área que yo dispongo es justamente la que está mostrada en el recuadro blanco. Bueno, pues esto mide 1 milímetro por 1 milímetro. Pueden ver que el área activa es menor que eso, menor que 1 milímetro. Bueno, pues la longitud que yo necesito excede obviamente esta dimensión, insisto, para una manufactura en un área mínima y que puede ser de bajo costo. Entonces, ¿se fabrica, no se fabrica, cabe o no cabe? Obviamente se va a fabricar porque vamos a rescatar todo lo que sabemos de teoría de circuitos. Y en teoría de circuitos podemos hacer conexiones, aquí sí, jóvenes, aquí sí podemos hacer conexión de varios resistores, del 50% del valor que andábamos buscando, de modo tal que los conectaremos en serie para obtener el valor óhmico que necesitamos. Entonces, esa línea resistiva que antes no cabía en el chip, bueno, si lo divido en dos, que luego los conectaré en serie, pues ya a lo mejor ya caben estos dos. Esta representación únicamente es ilustrativa. Y ahora mi longitud pues ya cambió, es poco menos de un milímetro. Pero aprovechando todo este conocimiento, pues puedo conectar cuatro resistores de menor dimensión física, de menor valor óhmico, pero que conectados en serie me dé el valor que yo necesito. Y así se pueden ir, ¿eh? Pueden dividir entre 4, pueden dividir entre 8, etcétera, o entre 16. Si con eso ustedes aprovechan el área de integración, ustedes están en condición de tomar la decisión y decidir de qué longitud puede ser cada uno de sus resistores individuales. Eso es que al final conectaremos en serie. Entonces, aquí no hay una regla para decir, lo divido en 2, lo divido en 4, lo divido en 8. Lo que sí es verdad es que tenemos que preguntarnos qué papel juega este resistor. Porque si no es un resistor del cual yo reciba señal, a lo mejor no está bien que lo ponga en una zona donde voy a tener muchos pads, a lo mejor de entrada-salida. A lo mejor si únicamente requiero uno de ellos, no sé, a lo mejor al centro o qué sé yo. Habrá que empezar a tomar decisiones de cuántos resistores individuales deberé de manufacturar y qué posición va a tener
en el sistema que voy a integrar a nivel de circuito integrado. Pero bueno, insisto, no hay una regla de si sean 4, 8. De hecho, no hay una regla para decidir si todos deben ser de la misma longitud. No la hay. Va a ser su experiencia, va a ser su aplicación, el propio sistema que quieran diseñar, el que les va a dar la pauta para decidir de mejor manera la composición que debe tener su arreglo de resistencias. Por supuesto, cada una de las tomas de decisiones, de las distintas decisiones que tomen, tiene una implicación. Bueno, pues habrá que seleccionar aquella que tenga menos problemas para el diseño. Pero bueno, algo que sí es relevante es que aquí todos los resistores los he puesto paralelos unos a otros. ¿Por qué? Porque ello ya me está definiendo la dirección que va a tener la corriente. Todas van a ser en sentido vertical. No importa si bajando o subiendo, pero la corriente siempre tiene esa misma dirección. Y acuérdense que esto es relevante porque no queremos tener variaciones por dispersión de la propia red. Entonces aquí lo que estamos haciendo es minimizar el efecto de la anisotropía. Por eso es que todos están dispuestos en modo paralelo, lo cual significa que la corriente va a seguir siempre la misma dirección. No importa que el sentido cambie, pero la dirección va a ser la misma. Así que bueno, al final pareciera ser que no era tan complicado hacer un resistor, pareciera ser que no era tan difícil considerar que mi resistor era muy grande en longitud. Siempre hay alternativas para poder hacer una adecuación. Y bueno, pues pareciera ser que el problema está medianamente resuelto. Parece ser. Bueno, pues aquí está una ilustración de cómo pudiésemos hacer esta conexión en serie. Por supuesto, estamos utilizando aluminio, que no tiene efectos de, de dispersión, de scattering. La corriente no importa que fluya en esta dirección, como es un material altamente conductor, no vamos a experimentar pérdidas por este cambio de dirección. La dirección que nos preocupa es la vertical, porque esta es la que está transitando en el substrato. En el aluminio, que es el metal, esta es una película depositada, esa no tiene ese tipo de inconveniente. Así que bueno, más o menos esta sería una disposición de mi resistor hipotético que yo decidí dividir en 8 componentes y todos conectados en serie y en un arreglo de serpentín para optimizar el área. Suena bien, pero ¿se imaginan cuántos cuadros hay aquí? La cantidad de cuadros que hay en cada uno de estos resistores, necesito contarlos, porque todos ellos me van a dar los 800 y fracción de ohms que necesito para que todos ellos me den el valor óhmico que yo requiero. Entonces, como yo tengo el valor particular del pozo, el valor óhmico por cuadro, yo voy a multiplicar por el área efectiva. Aquí está mi área neta, el ancho. Estoy proponiendo un ancho de 10 micrómetros. Resulta largo, que habíamos dicho que era poco menos de 2 milímetros. Esta área efectiva la voy a multiplicar para saber cuál es el valor de la capacitancia parásita asociada a este resistor con esta dimensión y con este valor óhmico. Pues aquí está el valor, poco más de 6 picofaradios. Poco más de 6 picofaradios ya pudiera ser un valor importante, porque para el diseño de mi filtro yo había calculado un valor capacitivo de varias decenas de picofaradio. Entonces, si mi capacitor que yo requería era de varias decenas, con el valor parásito que he calculado, pues la capacitancia neta va a aumentar. Eso quiere decir que mi polo se va a mover, lo cual significa que entonces el valor que yo requería de varias decenas de picofaradios lo puedo reducir para que sumado con este valor parásito ajuste el valor que yo necesitaba neto de capacitancia. O
puedo utilizar el valor que yo ya había calculado de capacitancia, sumarlo con la parásita, tener un valor capacitivo más grande y quizás eso me lleve a que el valor óhmico que necesito es de menor valor. Si eso me lleva a utilizar un resistor menos de estos individuales, pues posiblemente esté ganando, posiblemente evalúe y tenga algún beneficio. Entonces ahí yo también voy a decidir qué hago. Me quedo con la capacitancia que ya había encontrado y le sumo la parásita y modifico entonces mi resistencia. O conservo el valor de resistencia original y disminuyo el valor capacitivo que había calculado para aprovechar esta parásita y que mi polo se siga manteniendo alrededor de los 12 kilohertz. Esa decisión, una u otra, habrá que tomarla cada quien, pero lo que importa es que la decisión que ustedes tomen deberá reflejarse como un polo posicionado en la frecuencia que ustedes desean. Eso es lo más importante, que no perdamos características. Luego podemos preocuparnos por el área total que está ocupando el resistor, que a lo mejor pudiera ser excesiva o a lo mejor es algo que podemos tolerar en el diseño de nuestro circuito integrado. En fin, va a haber una serie de factores que van a provocar que redefinamos nuestra mejor decisión en aras de tener un diseño compacto, útil y, como les he comentado, que la frecuencia esté justo donde habíamos dicho que la necesitábamos. Esta alternativa del serpentín es una de varias opciones para hacer este tipo de diseño. Obviamente, esta representación únicamente tiene el propósito de ser ilustrativo. La separación entre un resistor y el otro es una regla de diseño. Entonces, para optimizar el área, yo recomiendo siempre que utilicemos la distancia mínima que está en las reglas de diseño, de modo tal que esta longitud total pues sea lo más corta posible. Igual, esta separación de los metales en la parte superior y en la parte inferior también está dictada por la separación que me da la regla de diseño. Entonces, puede ser que el tamaño que al final resulte de mis resistores así dispuestos va a estar en función de las reglas que me van a permitir saber qué tanto pueden separarse los pozos y qué tanto pueden separarse los metales. La longitud, en sentido estricto, esa sí va a ser una decisión nuestra, porque va a estar de la mano de tomar la decisión de lo divido en 8, lo divido en 16, lo divido en 12, lo divido en 9. Este sí va a ser nuestra decisión total. Lo otro prácticamente va a estar dictada por las reglas de diseño. Juan José. Sí, Federico, una pregunta. Ahorita que estás explicando las uniones de los resistores, a lo mejor es por la forma que está el dibujo. Las uniones siempre son en terminación esquina o hay una forma para redondearlas para evitar el efecto de antena. No sé si se presente en esas condiciones. Observación, buena observación. Y he de señalar lo siguiente. Este fenómeno que comenta Juan José puede ser relevante cuando estemos trabajando en ese rango de frecuencias en el que ya estas partes metálicas tengan ese efecto antena. Sí, es posible que si el fabricante nos permite redondear las terminaciones, lo podamos hacer. Pero también es verdad que hay fabricantes que únicamente nos permite tener ángulos rectos, ni siquiera de 60 grados o de 30, no, son ángulos rectos. Entonces, en ese tipo de disposiciones, lo que se hace es utilizar otras capas de metal encima de nuestro diseño, de modo tal que si está identificado un efecto no deseado, con estos otros, le llaman
blindajes podamos minimizar justamente esta característica y, insisto, porque seguramente estaremos en un rango de frecuencias en el que este fenómeno se va a presentar. Y lo haremos porque la manufactura no nos permite hacer un acabado diferente de estos ángulos rectos que aquí se muestran. Así que sí, dependiendo de la aplicación y del rango de frecuencias, nosotros podemos identificar todos aquellos fenómenos que son nocivos para el desempeño que esperamos, y eso también va a ser un condicionante para seleccionar el proceso de manufactura. Hay manufactura que incluso nos permite hacer patrones circulares, lo cual es fabuloso, por ejemplo, para hacer inductores. Pero aquellos que únicamente nos permiten ángulos rectos, también se pueden hacer inductores cuadrados de menor calidad. Pero bueno, a lo mejor el recurso, a lo mejor la aplicación justifica ese tipo de acceder a esas manufacturas y accedemos. Pero obviamente también, si el fabricante nos permite tener otro tipo de terminación y no solamente cuadros y rectángulos, pues también eso va de la mano de las propias capacidades de la tecnología y del costo de manufactura. ¿Sí? Nada es gratis. Pero, pues sí, Juan José, entonces sí, en un diseño y en una aplicación es muy importante ir listando todos aquellos fenómenos que sí o sí se van a acoplar e identificando si va a ser necesario que yo haga algún tipo de protección o de blindaje para minimizar su efecto. Si esos fenómenos para el rango de frecuencia que voy a estar utilizando no son relevantes, pues quizás me convenga manufacturar en tecnologías de ángulos rectos. Pero sí, obviamente esos fenómenos sí es un condicionante también para seleccionar en dónde me conviene manufacturar mi diseño, sin duda, sin duda sí es así. Y entonces, aquí tenemos el diseño. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera aprovechar el valor de la parásita y la pongo en color rojo para recordarme que es una parásita, pues mi valor capacitivo, que antes era de 80 y tantos picofaradios, pues lo puedo reducir. Lo puedo reducir para que en total sea la que yo necesito y me quedo con el valor óhmico que había encontrado desde un inicio. Y bueno, digamos que esto sería mi modelo eléctrico equivalente de mi resistor con un elemento parásito y una capacitancia que sí necesito, que sí o sí usar para implementar aquí mi filtro pasabajas. Pero, como bien podemos concluir, me falta diseñar el filtro pasaaltas. Y ahí también necesito otro resistor. Ya me preocuparé si es de un valor óhmico menor o mayor, pero por lo pronto puedo seguir la misma estrategia. Digo puedo únicamente como posibilidad. Puedo seguir la misma estrategia del serpentín. A lo mejor requiero menos elementos individuales, a lo mejor requiero más. Eso va a depender mucho del valor óhmico que necesite para mi filtro pasaltas. Y al tener dos resistores, voy a tener que empezar a preocuparme por cuál debe ser la división de estos dos resistores, de modo tal que cuando yo los haga a nivel de serpentín, el área sea óptima, que el patrón geométrico resultante de los dos resistores sea regular. Me explico. Aquí mi resistor total prácticamente puede verse que ocupa el área de un recuadro, que tiene un largo y que tiene un ancho. Bueno, pues cuando utilicemos la información del otro resistor y que ya haga una disposición similar, tengo que pensar si va a ser de la misma longitud y qué tantos para que mi diseño resultante sea regular. Eso es muy importante, que sea regular. Y obviamente, como es un valor óhmico distinto, pues su valor de la parásita también va a ser distinto. Y también eso me va a permitir tomar decisiones. ¿Lo uso
en mi diseño para reducir el valor capacitivo que requería, o lo aprovecho como tal y reduzco el valor óhmico del resistor. Bueno, pues ese tipo de decisiones ustedes tendrán que tomarlo, porque todos ustedes tienen dos valores óhmicos. Uno posiblemente sea mayor que el otro, o por ahí hay un diseño que son iguales. Bueno, ustedes tendrán que hacer una disposición, y cuando digo disposición tendrán que decidir primero si el resistor cabe en su circuito, si la longitud es suficiente para que quepa en el circuito, y si no, cuántos van a conectar en serie, cómo van a disponer estos dos resistores de modo que el área sea óptima, qué valor parásito tengo de modo que lo use a mi favor o recalculo la resistencia. Son decisiones que ustedes tendrán que tomar. Yo les recomiendo que usen los mismos parámetros de la tecnología que aquí están puestos. La concentración de donadores, de aceptores, el voltaje interconstruido va a ser el mismo para todos, pero como nuestro valor óhmico es distinto, ustedes sí tendrán que determinar cuál es el valor de su parásita particular. Y, para no ser redundante, habrá que hacer una consideración de cómo debo implementar estos dos resistores, de modo que el diseño resultante de esos dos me quede en una zona regular. Y puede ser así a nivel ilustrativo, así de líneas, conceptualmente hablando, unidos así. Ahorita no tenemos que preocuparnos por las reglas de diseño, sino simplemente es el concepto, cómo quedarían dispuestos sus dos resistores. Y eso básicamente es lo que está puesto aquí, Tengo dos resistores, ¿de qué valor? ¿Qué longitud tiene cada uno? ¿Qué ancho voy a proponer? Ustedes propongan el ancho. Yo propuse 10 micrómetros. Ustedes pueden proponer otro, el que ustedes gusten, únicamente para hacer una estimación a nivel de estrategia de cómo los van a disponer para que el área resultante de esos dos resistores pues sea en un área regular. Es básicamente lo que les estoy pidiendo en este ejercicio, que es parte de la documentación de ese documento número 2, y no sé qué nombre quieran ponerle a la sección en la que van a diseñar y a proponer una estrategia para sus dos resistores, pero bueno, ustedes decidan el mejor título para esa sección. Ustedes enriquezcan ese apartado con sus valores óhmicos, con su estrategia de dividir, en cuanto sea el valor de su parásita. Documentenlo, siéntanse en libertad de poder darse gusto ahí describiendo, resaltando beneficios, resaltando factores que no sean muy de nuestro grado, etcétera. Y bueno, como es una documentación que a lo mejor les va a demandar algunas ecuaciones, algunos cálculos, bueno, pues tampoco son carreritas, así que yo estoy comentándoles que en 8 días puedo darme la oportunidad de leer lo que lleven de ese documento número 2, y también me va a dar oportunidad para concluir la lectura de los que tengo ahí todavía pendientes. ¿De acuerdo?